Agradecer a todos, muchachos, por este espacio que se están dando justamente para poder aprender un poquito más sobre SQL Server, ¿no? Entonces, a ver, déjenme un segundito para... Ya, listo. A ver, chicos, entonces, la idea de este webinar, tenemos menos de una horita, es justamente trabajar la parte práctica, ¿ok? Lo que quiero que se lleven de aquí, más que la teoría, es la parte práctica, que ustedes mismos puedan comenzar a ir creando sus bases de datos, puedan ir modificándolas, puedan crear sus esquemas, sus tablas, etcétera, que son los principales elementos que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Importantísimos para luego poder hacer los diferentes queries a trabajar. Entonces, chicos, es súper práctico este webinar, igual les comento, ya a lo largo del programa de especialización que espero verlos ahí, vamos a ir tocando cada tema, ¿no? Desde el principio, desde el módulo básico, seguiremos por el módulo intermedio y finalizaremos hacia el módulo avanzado, ¿no? Entonces, cada tema se va a tocar de forma detallada en cada sesión y obviamente vamos a absolver dudas tanto propiamente de la clase como temas digamos, dudas relacionadas al tema que ustedes quieran traer de sus empresas o organizaciones donde están trabajando. ¿Ok? Entonces, pero el día de hoy, como les dije, al menos quiero que se lleven la parte práctica, quiero que interactúen ustedes con el SQL Server, de que puedan crear algunas bases de datos, algunas tablas, algunos esquemas, algunas vistas, y hay que tratar de hacerlo súper práctico, ¿ok? Que esa es la idea, que sea súper práctico el webinar de hoy. Entonces, chicos, para todos ustedes, quería comentarles, ¿no? Primero, SQL Server. SQL Server es una base de datos, ya seguro algunos de ustedes lo conocen. Es una base de datos, así como tenemos Oracle, como tenemos MongoDB, como tenemos MySQL, por ejemplo, ¿no? Es una base de datos, es un repositorio, un lugar para guardar información, para guardar data, que luego esa data se va a transformar en información, ¿no? Y esa información se va finalmente a convertir en conocimiento para poder trabajarla correctamente y tomar decisiones, ¿ok? Entonces, primero hay que tener en cuenta que hay dos tipos de bases de datos. Las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales, ¿ok? Chequenlo así. Las bases de datos relacionales, o también llamadas SQL, son bases de datos que se poblan en tablas, ¿no? Que tienen estructura de tablas, de filas y columnas. Son datos estructurados. En cambio, las bases de datos no relacionales, perdón, o no SQL, no están guardadas en estructuras de forma de tablas, sino en tipos de datos JSON, por ejemplo. No sé si los habrán escuchado, que son datos semiestructurados. No son tablas, finalmente, no son filas y columnas. Son como un diccionario de datos. Entonces, hay que diferenciar que existen esos dos tipos de base de datos. Las comerciales, digamos, con las que trabajamos en la mayoría de las empresas son las relacionales o las SQL, como les comentaba, SQL Server, MySQL, Oracle, por ejemplo. En cambio, las bases de datos no relacionales, por ejemplo, son MongoDB, Cassandra, no sé si habrán escuchado de la base de datos Cassandra que trabaja la organización de Facebook, es una base de datos no relacional. Entonces hay que comenzar diferenciando estos dos tipos de base de datos, ¿ok? Relacionales como SQL Server y no relacionales como MongoDB o Cassandra, ¿ok? Las relacionales, la data se guarda en forma de tablas, filas y columnas y es lo que vamos a ver el día de hoy y durante el programa de especialización, ¿ok? Entonces, la parte práctica. Nosotros, y yo les digo, espero que ustedes tengan ya instalado en sus máquinas el SQL Server. Si no, les voy a indicar cómo poder instalarlo, ¿ok? Para que ustedes también puedan ir probando en sus laptops, en sus máquinas. Ya saben que el SQL Server lo pueden instalar tanto en su máquina personal como en un servidor, ¿no? En este caso, por cuestiones prácticas, lo vamos a trabajar en una laptop, ¿no? Entonces voy a compartir, bueno, la pantalla está compartida. Entremos a Google, ok, me gustaría que hagan lo mismo que yo con el objetivo de que se queden con la parte práctica, ¿sí? Entonces, entremos a Google, chicos, déjenme un segundito. Ya, ok. Entramos a Google y en Google podemos poner Management Studio, ok. Download, por ejemplo, Management Studio. ¿Sí? Así, tal cual. Download Management Studio, para que comiencen a trabajar en sus bases de datos. Y el primer link, acuérdense que siempre tienen que hacer descargas de los links de Microsoft, ¿ok? No de un link pirata o un link que tenga otro dominio, porque si no les va a traer virus probablemente o no se va a instalar correctamente para que puedan trabajar. Entonces, lo primero que les sugiero es que tiene que ser de Microsoft. Y aquí tenemos el primer link, ¿no? Que dice Download SQL Server Management Studio. Entonces,
Le damos clic, les voy a pasar igual el link por acá, ¿sí? Y bueno, nos abre, nos comenta, ¿no? Información o documentación de cómo descargar SQL Server Management Studio, ¿no? Y aquí, si nosotros bajamos y leemos un poquito, vamos a ver que hay una parte que indica Download SSMS, ¿no? De Management Studio. Entonces nosotros le damos clic al que dice Free Download for SQL Server Management Studio, ¿ok? Y bueno, se va a bajar un ejecutable para que ustedes lo puedan instalar, ¿ok? Y solamente con esto, lo voy a pausar porque yo ya lo tengo instalado, solamente con esto, digamos, con este programita, ustedes van a poder ya comenzar a crear sus bases de datos. ¿Por qué? Y acá les quiero mostrar una figura, ¿sí? Para que lo tengan claro quizá las personas que no lo conocen. Ya saben, durante el programa vamos a atacar justamente cada tema desde el módulo, de lo más básico hasta lo más avanzado, ¿ok? Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros guardamos nuestra información en una base de datos, ¿sí? En una base de datos, ¿ok? Ahora, esta base de datos está en un repositorio que puede ser precisamente SQL Server, ¿no? SQL Server es la base de datos, ¿no? Digamos, es el motor de base de datos. A esto se le conoce como motor de base de datos. Motor de base de datos, ¿sí? Es el lugar donde se va a guardar nuestra información. Otra cosa es lo que ahorita estamos descargando, que es, como ustedes pueden ver, el Management Studio. El Management Studio o SQL Server Management Studio no es el motor de base de datos. Lo voy a poner por aquí. El SQL Management Studio no es el motor de base de datos, sino lo que es un IDE. ¿Qué es un IDE? Seguro muchos de ustedes conocen. Es un entorno de desarrollo integrado para poder programar, ¿no? Entonces, normalmente cada lenguaje de programación, por decirlo así, tiene su IDE favorito. El IDE, el programa donde, digamos, está súper adecuado, tiene una inteligencia adecuada para poder trabajar o hacer queries. ¿Ok? Entonces, en este caso, el IDE, digamos, más reconocido, más famoso para trabajar el SQL Server es el SQL Management Studio. ¿Ok? Entonces, ese es el que nosotros estamos descargando, pero ustedes me dirán, ok, pero si se están descargando, profesor Paulo, el SQL Management Studio, donde voy a programar, porque aquí yo voy a programar, voy a hacer mis queries, mis consultas, crear mis bases de datos, mis tablas, esquemas, etcétera, es aquí, ¿no? Es la interfaz para poder programar cuando descargo el SQL Server, ¿no? El motor de base de datos. Una cosa es el motor y otra cosa es el IDE. Entonces, chicos, no se preocupen por eso. Ustedes al descargar ese link que yo les estoy indicando, y específicamente esta versión, ya viene integrado con el motor de base de datos. No necesitan instalar las dos cosas por separado, ¿ok? Con esto ya se descargan tanto el motor de base de datos, ¿ok? Tanto el motor de base de datos, como el IDE también. Entonces, la suma de los dos los va a poder dejar trabajar correctamente, ¿ok? Entonces, tengamos eso en cuenta porque a veces nos confundimos, decimos, no, pero hemos instalado el IDE, falta descargar el motor de base de datos. No, ya viene, digamos, preinstalado con el IDE. ¿Ok? Entonces, eso, chicos, simplemente lo descargan, lo ejecutan, le dan siguiente, siguiente. No hay mucha configuración que para trabajar, o sea, de forma práctica o rápida hacer. Igual durante el curso vamos a explicar paso a paso, ¿no? Porque hay a veces algunas configuraciones que podríamos hacer dependiendo del trabajo, el objetivo al cual queramos llegar. ¿Ok? Pero ahora pues, tenemos poco tiempo y la idea es que esto sea súper práctico. Le dan siguiente, siguiente, siguiente y digamos ya podrían instalarse el SQL Server y el Management Studio, ¿no? Entonces, eso con respecto a la instalación, yo voy a abrir el SQL Server, ¿no? Digamos como que el Management Studio, sí, como ya lo tengo instalado. Entonces, después que ustedes lo instalen, chicos, ¿ok? Entran al buscador, ponen Management Studio, escriben Management, y les va a salir la opción, ¿no? La aplicación de Microsoft SQL Server Management Studio. ¿Ok? Yo tengo la versión 18. ¿Sí? Eso es lo que van ustedes a abrir. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a abrir. Esta es la versión 18.10, que es la que tengo, la del 2021. Ustedes, obviamente, al descargar van a tener el último release o la última versión. ¿Ok? Y les va a salir esta pantallita que dice, lo primero que les va a salir, Connect Server. ¿Ok? O sea, para que ustedes se puedan conectar al servidor. Entonces, aquí en Server Type tenemos algunos, digamos, algunos tipos de servidores. El motor de base de datos, eso es Database Engine.
tenemos los servicios, el análisis de servicio, tenemos el reporting services, el integration services, para poder hacer ETLs, por ejemplo, ¿no? Y el Azure Integration Runtime. Entonces, de todos estos, hoy día nos vamos a enfocar, igual durante el programa vamos a ver todos, pero hoy nos vamos a enfocar en el más práctico, que es el Database Engine, ¿ok? Es aquí donde vamos a trabajar a crear nuestras bases de datos, porque este es el motor de base de datos, ¿sí? Server name está conectado a mi laptop, ¿no? A ustedes les va a salir su PC, su laptop, o servidor probablemente donde estén instalando esto. Y en autenticación, por ahora, dejémoslo en Windows Authentication, ¿no? Que digamos, ¿qué significa Windows Authentication? Que ustedes cuando entran a sus máquinas, se loguean, ¿no? Con la autenticación de Windows, ponen su usuario, su contraseña. Entonces, es la misma, ¿no? Es la misma, el mismo usuario y la misma contraseña para poder ingresar a esta parte de SQL Server. Entonces, ustedes simplemente lo dejan así como está y le dan Connect, ¿ok? Le dan Connect y ya nos conectamos, ¿ok? Ya está conectado. Si se dan cuenta aquí la base de datos tiene, no sé si logran ver, pero tiene justamente, a ver, voy a tratar de acercarlo, porque esta parte es importante. A ver, aquí, ¿no? Esto es lo que ven acá. Esta base de datos con un check verde, ¿no? Como con un triangulito verde. Eso significa de que se han conectado correctamente. Si ustedes en vez de ver esto verde ven una X, es porque no están conectados, ¿ok? Están desconectados en todo caso y probablemente la instalación no se haya hecho correcta, ¿no? No creo que pase, la verdad, no es muy probable que pase. Más sucede cuando ustedes obviamente no se autentican con Windows y les pasan otras credenciales, ¿no? Les pasan un nuevo usuario, les pasan una nueva clave, y si es que falla es porque probablemente no sean las credenciales correctas, ¿no? La contraseña correcta. Pero en este caso, ustedes, cuando se autentican con Windows, deberían automáticamente ingresar, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, chicos. Ok. Luego, quiero que ustedes lo hagan también y que se queden con eso, ¿no? De ustedes comenzar a generar sus bases de datos. Ya. Aquí, si se dan cuenta, aquí abajito ustedes pueden abrir, ¿no? Pueden abrir, digamos, la conexión y les va a salir diferentes carpetas. Bases de datos o database, seguridad, objetos del servidor, replicación, polybase, management y, bueno, Event X Profile, ¿ok? Entonces, nosotros ahorita nos vamos a enfocar en la parte de database. Si ustedes abren database o bases de datos, les va a aparecer por ahora dos carpetitas y las bases de datos que actualmente hay aquí, en esta laptop. Una son las bases de datos del sistema, ¿ok? Acuérdense que ahí tenemos dos tipos de bases de datos. Las bases de datos del sistema y las bases de datos creadas por nosotros, ¿no? Nosotros creamos bases de datos, pero también el sistema ya te trae automáticamente bases de datos. Si nosotros abrimos el más, vamos a ver 4 bases de datos que automáticamente ya te trae el sistema. Una es la base de datos master, de ahí tenemos model, MCDB y TemDB. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? La base de datos master, como su nombre lo dice, es la base de datos principal. Dentro de esta base de datos se van a guardar el nombre de todas las tablas, de las vistas, de los esquemas, de las bases de datos que tengamos aquí en la conexión, ¿ok? Pero no se va a guardar la información que contiene la base de datos. Solamente se va a guardar la lista. Es como que se guarda, es como un índice, la relación de todas las bases de datos, de todas las tablas, de todos los esquemas que contiene la conexión. No se guarda la información. La data en sí, las filas, las columnas, la data, eso no se guarda en master. Solamente se guarda la relación de bases de datos y los elementos que lo componen. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, que aquí en master no se guarda la data, solamente la relación de bases de datos. Si nos vamos a model, ¿ok? En model, ¿qué es model? Model, como su nombre lo dice, es una base de datos modelo. ¿Qué significa eso? Si nosotros, por ejemplo, a model le damos clic derecho y le damos properties, ¿ok? Aquí nosotros vamos a encontrar una configuración, ¿ok? De forma general, ¿no? Que te dice model, tiene un estado normal, pero si nosotros nos vamos a files, ¿ok? Archivos, files es archivos, igual les voy comentando, toda base de datos cuando se crea, cualquier base de datos que ustedes creen, database, cualquier base de datos que ustedes creen en el formato que deseen, siempre, 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 acuérdense chicos, van a nacer automáticamente con dos archivos. Toda base de datos nace con dos tipos de archivos, ¿ok? Nace con un archivo primario, ¿ok?
y nace con un log, o un archivo transaccional. Siempre, cualquier base de datos como mínimo se compone de dos archivos. Un archivo primario o principal y un archivo de log. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Ok? La diferencia es que el archivo primario, ¿ok? El archivo primario, como aquí dice, ¿no? File type, rows data, se guarda la data, la información. Lo que les decía que en el model no se guarda, perdón, en el master no se guarda, solamente la lista de bases de datos, aquí sí se guarda. ¿Ok? En este archivo de aquí, en el primary, se guarda justamente la información, toda la data se guarda en este archivo. ¿Ok? Y en el segundo archivo, en el log, es donde trabaja SQL Server, es el archivo transaccional. ¿Ok? Es el archivo del log. Es aquí donde el trabajo de SQL Server, ¿no? SQL Server que trabaja, que digamos toda la parte de las ejecuciones que ustedes hacen, se guarda aquí. ¿Ok? Es como una copia de todo lo que hacen, como un historial de todo lo que van a trabajar. Entonces, acuérdense, muchachos, siempre tenemos, perdón, voy a regresar por aquí, siempre tenemos dos archivos, ¿sí? Dos tipos de archivos. El archivo primario y el archivo de log, ¿ok? En el primario se guarda la data y en el log se guarda lo que se trabaja en SQL Server, aquí, en el Management Studio, ¿no? Todos los queries que trabajamos, cualquier sentencia que ejecutemos, ¿sí? Entonces, es muy importante tener eso claro. Ahora, eso no significa que nosotros podamos agregarle archivos, ¿no? O más archivos. También podemos agregar más archivos. Pero los otros archivos que nosotros agreguemos ya son archivos secundarios, ¿ok? Archivos secundarios que nosotros podemos ir agregando y es súper recomendable agregar archivos. ¿Por qué? Porque finalmente, como les dije, esta es la base de datos, ¿no? Ustedes crean su base de datos. Ya les dije de que automáticamente cuando se crea la base de datos, se crean dos archivos, el archivo A de archivo principal o primario y el archivo del log, ¿no? Y dentro de cada archivo, ahí recién podemos nosotros guardar las tablas. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. Acá no, porque esa es la parte, digamos, del log. Pero en los archivos primarios, en los archivos secundarios que nosotros creemos, se van a guardar las tablas. ¿Ok? Es súper recomendable, es buena práctica de que ustedes, aparte del archivo primario que viene, ¿no? Ustedes creen también un archivo secundario. Varios archivos secundarios si es posible, ¿no? Obviamente no tienen que pasar, pero digamos, creen más de un archivo secundario para que sus tablas no la guarden solamente en el primario, sino también las guarden en otros archivos secundarios, ¿no? Por ejemplo, la tabla 1, tabla 2 y tabla 3 la pueden guardar en el archivo primario. En un archivo secundario pueden guardar la tabla 4, la 5 y la 6, ¿no? ¿Con qué? Con el objetivo de que precisamente ustedes, cuando ejecuten, hagan sus queries, ¿no? Ustedes hacen sus queries, su programación, corra más rápido, porque ya toda la información no va a estar en una sola ubicación, ¿no? Un archivo. Sino si ustedes corren un query donde utiliza dos tablas, una tabla de un archivo principal y otra tabla de un archivo secundario, van a ver que la corrida, el tiempo de ejecución de ese query va a ser mucho más rápido que si ustedes guardaran todo en un solo archivo. Todas las tablas en un solo archivo. ¿Por qué? Porque obviamente no se ocupa el espacio total, ¿no? Sino hay como que está redireccionado. Entonces, es así, chicos, como tenemos que ver esta parte, ¿sí? Ok, entonces, este es lo mínimo que ustedes tienen que conocer. Y en model, aquí como pueden ver, dice, ¿no? El tamaño, size. El tamaño por defecto que tiene un archivo primario es de 8 megabytes y de transaccional también es 8. Si ustedes, por ejemplo, quieren cambiar, quieren modificar y quieren que las bases de datos que ustedes creen después aumenten de tamaño tanto en su archivo primario como en su archivo transaccional, lo que ustedes tienen que hacer es cambiar aquí. Digamos que yo ya no quiero que sea 8 megabytes, ¿no? Yo digo, voy a crearme una base de datos donde yo sé que toda la información que va a guardar en esa base de datos, ni a balas, va a ocupar 8 megabytes. Probablemente ocupe 40 megabytes. Simplemente entro aquí, le pongo 40, ¿ok? Y ya está. Le doy a aceptar o añadir y ya se agrega, digamos, esta nueva configuración. Entonces, cualquier base de datos que yo cree posterior a este cambio, siempre va a estar con esa configuración. O sea, su archivo, digamos, principal o primario va a tener 40 megabytes de tamaño. ¿Ok? Entonces, ya saben, si es que se llena, porque ¿qué pasa si es que yo lo hubiera dejado aquí en 8? Y digamos que se llena este archivo, ¿no? Ustedes crean su base de datos y se llena, llegó al tope de 8 megabytes. Y ustedes solamente crearon una base de datos simple, van a decir, oye, pero
¿Dónde hago la configuración para expandir, ¿no?, esa base de datos? Hay dos formas. O lo pueden hacer en el query, que ahora les voy a explicar. En el mismo query pueden hacer esa modificación, o también en esta parte visual de aquí. Entran a Model, se van a Primary y en vez de 8 cambian al número de megabytes que ustedes deseen, ¿no? 30, 40, 50. Pero acuérdense de que este espacio, ¿no?, se va a reservar para todas las bases de datos que ustedes creen a partir de ahora, ¿no? Porque el model, tal cual como su nombre lo dice, es un modelo, ¿no? Es un modelo para todas las bases de datos que ustedes comiencen a crear. Lo que ustedes pongan aquí en tamaños se va a replicar para todas las bases de datos. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Model. ¿Sí? Y bueno, principalmente el archivo PDB es donde se va a guardar la base de datos temporales, ¿no? Cuando creemos también bases de datos temporales o tablas temporales, también las vamos a poder incrustar dentro de esta sección. ¿Ok? Entonces, ya, bacán. Ya por aquí ya conocieron las bases de datos del sistema. Estas siempre por defecto vienen. Y a partir de aquí, estas que pueden ver son las bases de datos que yo he creado, ¿no? Y que ahora vamos a crear más para que ustedes lo puedan replicar también en sus máquinas. Entonces, luego que ya entendieron, esto es lo principal. Obviamente hay más cositas que las iremos viendo durante el programa, pero al menos esto es lo principal para que puedan comenzar a ejecutar sus bases de datos. Lo segundo que hay que hacer aquí es irnos a la sección de arriba donde dice New Query, ¿ok? New Query. Vamos a darle clic a donde dice New Query, ¿sí? Le damos clic a donde dice New Query. Entonces se nos abre una pantallita, se nos abre esta sección de aquí en blanco para que nosotros podamos programar, ¿ok? Programar es hacer los queries. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a programar. Y les voy a enseñar algunas sentencias importantes para comenzar a programar, ¿sí? Entonces, algunos probablemente ya lo saben, otros no, pero lo importante es estar alineados en este concepto, ¿ok? Entonces, primero, comentarios. ¿Cómo se hacen los comentarios aquí? Los comentarios, por ejemplo, ¿ok? Hay dos formas de hacer comentarios, chicos. Uno es de esta forma, poniendo dos rayitas, ¿sí? Por ejemplo, acá podría poner un comentario que sea webinar, ¿no? Webinar SQL Server. SQL Server, ¿sí? Otra forma también de poder comentar, si es que, por ejemplo, ustedes van a comentar en varias líneas, lo más recomendable es ya no estar poniendo dos rayitas, sino es poner este símbolo de aquí, ¿ok? Y igual, cerramos. Entonces, lo que ustedes pongan entre esos dos símbolos, vuelvo a poner lo mismo, ¿no? Webinar, por ejemplo, pero ya no todo en una línea, sino SQL en otra línea, server en otra línea. Si se dan cuenta, se pinta de verde. Todo lo que sea, lo que esté pintado de verde, chicos, cuando ustedes lo ejecuten, no va a salir un resultado, porque son comentarios. Los comentarios no se ejecutan, no son sentencias que se van a ejecutar. Son simplemente comentarios que les van a ayudar a ustedes, más que todo, a ordenar y a entender su código. Porque, por ejemplo, en el banco, donde trabajo en el BCP, ahí, digamos, cada DBA, ¿no? Tiene sus, o sea, cada persona, digamos, cada analista puede tener sus queries, ¿ok? Pero los queries tienen que estar bien documentados, tienen que estar con comentarios. Un query que no está con comentarios no pasa, ¿no? No pasa, entonces cada query tiene que estar comentado y podemos utilizar estas dos técnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque el comentar un query, y no solamente aquí en SQL Server, sino, digamos, en cualquier lenguaje de programación, va a ayudar a que ustedes mismos puedan entender lo que están trabajando y si es que, por ejemplo, otra persona retoma sus queries, ¿no? También lo pueda entender y la transferencia sea mucho más sencilla, ¿no? Entonces, esa es la idea, muchachos, ¿ok? Ya saben que pueden comentar de estas dos formas, ¿sí? Bacán, ya, bacán. Hasta acá hemos comentado. Ahora, es lo primero que tienen que saber. Luego, ¿qué más? Vamos a crear una base de datos, ¿ok? Acá les voy a enseñar dos formas de crear bases de datos. Acuérdense, dos formas. La primera es la más sencilla, ¿ok? Ahí no hay mucho que conocer, ¿sí? Y la segunda, que es donde ahí sí quiero que me tomen bastante atención, es la forma que ustedes deben crear sus bases de datos, ¿ok? En la empresa donde estén. ¿Por qué? Porque la segunda forma les va a dar más posibilidades. Ustedes van a poder indicar en qué archivos quieren que se guarden, exactamente en qué posición de su servidor o de su computadora quieren que se guarden ciertas tablas, ciertos archivos. Entonces, la segunda forma es la más importante. Pero igual les comento la primera, si ustedes rápidamente quieren crear una base de datos súper sencilla, tienen que utilizar estas, digamos, la siguiente sintaxis, que es create database, ¿ok?
y ponen el nombre de su base de datos. Por ejemplo, voy a poner la base de datos borrar, ¿ok? Así se va a llamar mi base de datos. Bajo y le doy Go. Acuérdense, la sentencia es create a database y finalmente el Go va en la segunda línea, porque este Go significa de que terminó la sentencia. O sea, eso es lo que van a ejecutar. Entonces yo selecciono todo y le doy donde dice execute o también puedo apretar F5. Le doy execute y aquí abajito, ¿no? Aquí abajito, que es justamente la parte del resultado, nos dice, ¿no? Los comandos se han completado exitosamente. Entonces, se ha creado la base de datos borrar, ¿ok? Miren, aquí no aparece todavía borrar, pero si es que yo selecciono la conexión y me voy a esta flechita que dice refresh, van a ver que va a aparecer, va a aparecer borrar, porque ya la creé, solamente que tengo que actualizar. Actualizo, actualizo, otra vez abro base de datos y me sale borrar. Ya creé una base de datos, ¿ok? Yo ya creé una base de datos aquí. Yo al darle al más, veo también que se han creado sus tablas, se han creado, o sea, se han creado las carpetas, ¿no? Para guardar tablas, para guardar vistas, para guardar recursos externos, sinónimos, etcétera. Todo esto lo veremos en el... Pero ya, creamos la base de datos, que es lo principal, ¿ok? Luego, ahora les voy a enseñar, como les dije, esta es la base de datos o la manera fácil, ¿no? Vamos a poner acá, manera sencilla de crear bases de datos, ¿ok? De crear bases de datos. Ahora les voy a explicar cuál es la forma que yo les recomiendo y que si están en alguna empresa o organización tienen que hacerlo así, ¿ok? Que es la manera, digamos, correcta o completa, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer, chicos, para crear esta base de datos es primero ubicar las carpetas donde van a guardar o sea, las tablas que van a contener esa base de datos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mi base de datos que voy a crear ahorita de forma correcta, ¿no? Digamos, va a tener 10 tablas, 5 tablas se guarden en cierta carpeta de mi disco C y otras 5 tablas se guarden en otra carpeta de mi disco Z. Si es que solamente tuviera un disco. Si tuviera un disco D, en este caso yo solamente tengo disco C en esta máquina, pero si tuviera disco D también lo podría guardar en un disco D. La idea es que lo repartan, no lo guarden todo en un solo lugar. Si tienen 30 tablas, una buena práctica es que en un espacio ustedes vayan guardando, no sé, 5 tablas en una carpeta, otras 5 tablas en otra, obviamente de forma ordenada, ¿no? De que, por ejemplo, de una base de datos las 5 primeras tablas estén relacionadas y así. Entonces, pero para eso, primero tengo que asegurarme en que se creen, digamos, el directorio correcto. Entonces, para que ustedes puedan crear una carpeta, ¿no? O sea, aquí, una carpeta. Por ejemplo, yo entro aquí y entro, por ejemplo, a este equipo, a C. Yo quiero que aquí en C se creen carpetas donde voy a guardar mis bases de datos. Yo puedo crear carpetas y no necesariamente desde aquí. Aquí con el mismo código les voy a enseñar a crear carpetas que las pueden poder ver aquí. ¿Cómo crean carpetas aquí? A través del código de la siguiente manera. Ponen XP, guión abajo, create, ¿ok? Y de ahí ponen subdir, ¿sí? Y se va a pintar de rojito, que es un procedimiento almacenado, ¿ok? Y aquí ustedes van a poder poner la ruta, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, que se guarde en C, ¿no? Y quiero que la carpeta se llame datos, por ejemplo, SQL. Así se va a llamar mi carpeta, ¿ok? Y simplemente le doy Go. Van a ver que yo al ejecutar esto, va a aparecer aquí el nombre de esa carpeta, que es datos SQL. ¿Ok? Entonces yo ejecuto esto. Miren, ¿ah? Completos exitosamente. Van a ver que aquí apareció datos SQL. Se creó la carpetita, ¿no? Que lo hice por acá. Entonces ustedes también pueden crear carpetas por aquí. ¿Ok? Voy a crear otra carpeta. Duplico esto. ¿Ok? Pero ahora quiero que la otra carpeta, por ejemplo, se llame, no sé, pues, resumen SQL. Resumen SQL, inclusive otra carpeta más, ¿no? O sea, voy a entrar a crear más carpetas. Resumen SQL y datos otra vez SQL 1, por ejemplo. Entonces yo vuelvo a ejecutar esto y van a ver que se crea resumen SQL y dentro de resumen SQL datos SQL. Entonces yo ya me aseguré que las tablas que voy a guardar después en mi base de datos estén, por ejemplo, en estos dos directorios, ¿no? Y la idea es eso, que lo tengan separado, no junto para que sus queries corran más rápidos. Entonces, hasta aquí ya me aseguré de crear dos directorios. Ahora voy a crear la base de datos. Entonces voy a poner, ¿no?
base de datos mercado, por ejemplo. Quiero que mi base de datos se llame mercado. ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿O cuáles serían las instrucciones? Igual, lo mismo, como el de aquí. Se copian esto de acá, ¿ok? Pero obviamente ya no va a ser tan sencillo, sino aquí en vez de borrar, le ponemos mercado. Y es aquí, dentro, donde nosotros vamos a ubicar esta nueva sintaxis que les indico, ¿no? Como les decía, siempre, siempre, siempre una base de datos nace con dos tipos de archivos. Los primarios y los transaccionales, o el log. Entonces vamos a tener que ubicarlos. ¿Cómo ubicamos el archivo primario? Ponemos on, ponemos primary, ¿ok? Y luego de poner primary, vamos a ir ubicando justamente los archivos, ¿ok? Vamos a ir ubicando los archivos. Entonces, abrimos paréntesis, por ejemplo, y digamos que yo quiero que este archivo se llame, ¿a qué me refiero con el archivo? Miren, voy a volver acá a entrar aquí a Model. ¿Dónde está? Model, no. Vuelvo a poner acá Properties. Entro a Files, como les dije, hay primario y hay el de log, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, ese es el nombre, ¿no? Si ustedes ven aquí, el nombre justamente es Model y el otro es Model log. Entonces, yo ahorita le voy a poner el nombre también a mi archivo, digamos. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, aquí en name, este nombre de archivo se va a llamar M01, de M de mercado, ¿no? Y el archivo que se va a crear, perdón, también tengo que ubicar su posición, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar? Bueno, por ejemplo, yo quiero que esté aquí, donde, digamos, he creado esa ruta, ¿no? Ahí quiero poner el archivo. Datos SQL, pero obviamente tengo que poner el nombre del archivo, que puede ser el mismo, pero también puede ser diferente, puede ser que aquí yo le quiera poner otro uno, no hay problema, pero por orden se le pone el mismo nombre. Y la extensión. La extensión de un archivo primario siempre es MDF, ¿ok? MDF. Hasta aquí ya creé el archivo. Le puedo dar enter y ya está. Pero tengo que crear más parámetros, muchachos, más parámetros. Por ejemplo, tengo que ubicar cuánto va a ser el tamaño del archivo y para eso le pongo size. Size, por ejemplo, 35 megabytes. ¿Ok? Ya, hasta aquí ubiqué el tamaño del archivo. También, inclusive, le puedo poner un tamaño máximo. Hasta dónde quiero que el archivo crezca. Ahorita quizá tiene 35 megabytes, pero va a haber un momento donde yo más o menos estimo que va a crecer bastante este archivo, la base de datos va a crecer y va a tener que llegar o va a tener que ampliarse hasta una base de datos, hasta un tamaño máximo, ¿no? Para poner el tamaño máximo, lo que nosotros tenemos que poner ahí es max, por ejemplo, size. ¿Ok? Max size y le ponemos, por ejemplo, 30 gigabytes. 30 gigabytes. Ahora, ¿qué más? Otro para que vayan conociendo. Ya, ustedes ya dijeron que este archivo va a tener actualmente 35 megabytes, va a crecer en algún momento, ¿no? Hasta 30 gigabytes y aquí podemos ponerle de cuánto en cuánto va a crecer, ¿no? Por ejemplo, cuando llega al tope de 35 megabytes, ¿cuánto más va a crecer tu base de datos? O sea, sabemos que el máximo es 30 gigabytes, pero no significa que va a crecer de 35 hasta 30, ¿no? Nosotros aquí podemos ponerle en más o menos en cuánto va a ir creciendo cuando se vaya llenando los 35 megabytes. Cuando se llenen los 35 megabytes, yo, por ejemplo, puedo agregarle que estos aumenten 100 megabytes, o sea, que seas hasta 135. Y así, 100, 100, 100, 100, 100, hasta que llegue a los 30 gigabytes. Eso, para poner eso, tenemos que poner la siguiente sentencia. Ponemos file grow, ¿ok? File growth, así, file growth, y ahí ponemos, por ejemplo, los 100 megabytes, 100 MB. ¿Y muchachos? Y cerramos, coma. Simplemente ahí nosotros ya creamos el archivo primario, ¿sí? Pero lo hemos creado correctamente, o sea, le hemos puesto el nombre al archivo, ustedes lo pueden cambiar, han puesto el lugar donde se va a guardar exactamente el archivo, han puesto su tamaño, un tamaño máximo, de cuánto en cuánto quieren que crezca. En cambio aquí no. Aquí creamos la base de datos borrar. Si ustedes se van a borrar, se van a property. Sí es cierto. Como les dije, se crean siempre el archivo principal y primario, pero siempre con el mismo tamaño. Digamos, se guarda siempre en este lugar. O sea, no tienen mucho campo de acción, ¿no? O sea, ustedes aquí no pueden personalizar. Acá sí. Ustedes tienen la posibilidad a través del código de moverlo donde ustedes quieran. Y eso es perfecto, porque a ustedes les va a ayudar eso a trabajar de mejor forma.
Entonces, aquí ya creamos el archivo principal. ¿Ok? De la misma forma, voy a copiar para no demorarme mucho. Puedo crear otro archivo principal también. Por ejemplo, acá, ¿no? Y le pongo otra coma. Y aquí puedo hacer algunos cambios. Por ejemplo, aquí puedo ponerle M02. Aquí, por ejemplo, puedo ponerle M0, sí, M02, inclusive. Acá, obviamente, ya no va a ser MDF, sino ahora va a ser uno secundario, que es NDF. ¿Ok? Siempre solamente tenemos un principal, que termina en punto .mdf. Este ya es uno secundario, que es punto .ndf. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí en size, podría ponerle 30 en vez de 35, ¿no? 30. Y ya, si quiero no le pongo max size, lo puedo quitar. Y en file grow, hasta puedo poner un porcentaje, muchachos. Puedo poner que quiero que crezca cuando llegue a los 30 megabytes, por ejemplo, cada 80%. Y pongo 80%. No necesariamente tengo que poner la cantidad de megabytes. Sino quiero que cuando llegue a los 30 megabytes, en este archivo vaya creciendo su 80%, 80%. 80% del archivo, ¿no? De los 30. Y así podría crear, digamos, para un grupo. Bueno, aquí estoy creando dos archivitos, ¿no? Entonces, hasta ahorita, chicos, hasta acá nosotros hemos creado una base de datos, ¿ok? Con dos archivos en un grupo llamado principal. Ahora, los archivos se guardan en grupos. Hay grupos primarios y hay grupos definidos por el usuario, o sea, por nosotros mismos. Ahorita yo estoy creando dos archivos, uno principal, digamos, y otro secundario, ¿sí? Que los estoy guardando en un primer tipo de archivo que es el primario. ¿Ok, chicos? Pero yo también puedo definir otro tipo de archivo, otro grupo de archivos. Y por ejemplo, podría poner que otro grupo de archivos, para eso voy a poner file group, sea por ejemplo comercial. ¿Ok? Digamos, quiero que ya no se guarde aquí en el primario, sino quiero que se guarde en otro grupo de archivos que es el de comercial. Y lo mismo, simplemente aquí lo que podría hacer es crear más archivos secundarios. Voy a copiar esto de aquí. Listo. Voy a crear esto, muchachos. Ya está. Y bueno, aquí puedo cambiarle, por ejemplo, puedo poner comercial, puedo poner comercial 01, por ejemplo. Y en file name, yo inclusive puedo variar, ¿no? Ya no quiero que sea esta ruta, sino puedo poner la ruta de aquí. Ok, ubico esta ruta de acá. Y inclusive aquí yo puedo ponerle, ¿no? Pongo una comita y puedo poner el mismo nombre del archivo, comercial 01. Vamos a ponerle por acá, muchachos. Y aquí sí definitivamente tengo que ponerle el punto NDF porque es un archivo secundario. Pues, ¿no? Entonces, aquí también estoy creando otro archivito, ¿no? Y así ustedes, muchachos, pueden ponerle muchos más. ¿Ok? Voy a hacer la réplica. Por ejemplo, a ver, se me ocurre. Inclusive acá lo pueden dejar, ¿ah? Le pueden quitar esto de aquí y lo dejamos así nomás. ¿Ok? Que se cree justamente esta filita de aquí. Entonces, nosotros vamos a copiar esto de acá. Les voy a ir pasando el código también cuando termine esta parte, para que lo tengan. Por ejemplo, comercial 2, comercial 3. Y aquí nosotros le quitamos, por ejemplo, y vamos poniendo, ¿no? El 2. Aquí ponemos también el NDF2. Aquí el 3. Y aquí el 3. Entonces, ya guardé, he creado otros 3 archivos, digamos, secundarios, porque terminan en .ndf, pero en el grupo comercial, ¿no? Entonces, lo mismo, digamos, puedo hacer para otro grupo, puedo crear otro grupo, ¿no? Selecciono, por ejemplo, eso, lo copio, otro grupo personal, por ejemplo, también podría crearlo. Y aquí podemos poner datos personal. ¿Ok? La idea es que ustedes vayan variando, muchachos, vayan variando. Datos personal, por ejemplo. A ver, y acá podríamos ir cambiando, ¿no? Datos personal 2, datos personal 2.
¿Ok? Y bueno, hasta ahí, digamos, ya hemos creado los diferentes archivos y ahora nos toca crear, ya saben, lo que faltaría, la parte de los archivos transaccionales. ¿Ok? Nos faltaría crear la parte de los archivos transaccionales. Entonces, estos archivos transaccionales, ustedes tienen que poner log on, ¿no? Para cargar ese archivo transaccional. Y aquí nosotros vamos poniendo, efectivamente, el archivo, pues, ¿no? El archivo transaccional. Entonces, podemos ubicar, ¿no? Name, por ejemplo, podemos poner mercado log 01 en file name de la misma forma, ¿no? Acá podemos poner igual, mercado log 01, pero que sea, por ejemplo, ya no terminaría en .ndf, ¿no? Porque ya no es un archivo secundario, sino es un archivo log. Entonces, lo que terminan en el archivo log, terminan en .ldf. LDF, acuérdense, siempre, si no, no va a salir. LDF. Y aquí sí yo le puedo poner un size, pues, ¿no? Un size, por ejemplo, de 200 megabytes. Quiero que mi archivo log o transaccional pese 200 megabytes, o su peso actual sea 200 megabytes. Lo mismo, chicos, yo puedo tomar esto de acá, ¿sí? Puedo tomar esto de acá. Y de la misma forma acá puedo poner, por ejemplo, mercado log 2, ¿no? Y aquí mercado log 2. Y en vez de 200, y ahí lo puedo dejar. Y aquí, si se dan cuenta, miren lo que he creado. He creado una base de datos llamada mercado, ¿ok? Con 3 grupos de archivos. El grupo de archivo primario, que siempre debe existir, y he creado aparte 2 grupos más, que son los definidos por el usuario. Un grupo comercial, ¿por qué? Porque voy a poner información relacionada a la parte comercial del mercado, y otro grupo personal, porque va a ser dedicado a las personas que trabajan aquí, en este mercado. O sea, por eso los he separado, porque hay más orden, me da más orden. Y dentro del primario, yo he creado un archivo principal que termina en .mdf y un archivo secundario. Todos los archivos secundarios terminan en .ndf. Por eso, si se dan cuenta, aquí dentro del comercial, he creado 3 archivos secundarios, igual terminan en .ndf, 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 igual aquí en el de personal, otros 2 archivos secundarios, que también terminan en .ndf, y finalmente, siempre, siempre el log. Por eso aquí es log on, ¿no? Y aquí he creado justamente 2 log, del mercado log 1 y mercado log 02. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros podemos seleccionar, podemos ejecutar, ¿sí? Miren, está ejecutando y dice correctamente completado. Ustedes le dan aquí a actualizar y ahora, aparte de borrar, que es la que creamos, deberíamos ver, por ejemplo, a ver, déjenme acá darle actualizar. Y ya se creó, aparte de borrar, creamos mercado. Pero ven la diferencia, chicos. O sea, miren, si ustedes entran a borrar properties, solamente se creó en files 2 archivitos, el primario y el secundario. Y esa fue la forma, perdón, el primario y el transaccional, la forma básica. Pero si ustedes hacen todo esto de aquí, que es la forma correcta donde se trabaja en las empresas, en los bancos, ¿ok? Ya ustedes, al dar a mercado y le dar clic derecho en properties, no solamente van a tener 2, sino, como pueden ver, tienen un montón de grupos, un montón de archivos, y esta es la forma correcta, diferentes tamaños. O sea, no es crear una base de datos por crear, sino ustedes, antes de crear la base de datos, que también vamos a revisar eso en el curso, tienen que tener una estrategia, ¿no? ¿Qué van a guardar en esa base de datos? Tienen que estimar hasta cuándo va a crecer, ¿no? ¿Qué tipo de información va a tener esa base de datos? Porque recuerden que una base de datos dentro tiene tablas, y esas tablas se tienen que, digamos, relacionar a través de un modelo relacional, y tenemos diferentes modelos relacionales. Tenemos los modelos de estrellas, los copos de nieve, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen que ir adecuando. Yo sé que no es un curso netamente de modelamiento de datos, pero sí se va a enseñar algunas técnicas que tenemos que conocer para relacionarlo correctamente. ¿Ok? Entonces, es así, chicos, como les sugiero que deberían actualizar. Les voy a pasar por ahora esta parte de aquí por el chat, igual para que lo tenga, ¿sí? Creo que no me deja, menos el de acá, para que ustedes lo puedan reutilizar, sí, sí me dejo, ¿no? Y ustedes ahí pueden reutilizar eso para crear sus bases de datos, ya no necesitan crearlo desde cero. Ok.
Ya está, ya les pasé. Ahora, acá, como les dije, chicos, crearon su base de datos, ¿ok? Crearon su base de datos. Pero aparte de crear la base de datos, ustedes ahora deberían usarlo, ¿o no? Entonces, para poder usarlo, igual antes también podrían borrar, ¿no? Digamos que yo quiero borrar esta base de datos. O quiero borrar la base de datos, borrar. ¿Cuál es la sentencia? Para eso, ustedes, antes de borrar la base de datos, antes de hacerle el drop, ustedes tienen que primero poner use, ¿ok? Use master go. Y luego de poner use master go, ahí recién borran su base de datos. Drop, por ejemplo, borrar, porque voy a borrar la base de datos. Borrar también. Drop database, ¿ok? Borrar. Y aquí le dan go. Ustedes al ejecutar de esta forma van a borrarse esta base de datos, borrar. Entonces lo ejecutamos, nosotros actualizamos, entramos a database y ya no aparece borrar, ya la borré. Entonces con esto ustedes borran bases de datos. ¿Ok? Otra cosa importante también que conocer. ¿Qué más? ¿Cómo abren la base de datos, por ejemplo? Para poder comenzar a crear tablas, a poder alterar la base de datos o a modificar la base de datos. Para que ustedes puedan modificar la base de datos, lo primero que tienen que hacer es abrirla. Y para poder abrirla, tienen que utilizar la función, vamos a poner acá, por ejemplo, abrir base de datos, ¿ok? Y tienen que utilizar la función use. Por ejemplo, use mercado, porque van a abrir, miren, y aquí automáticamente el lenguaje inteligente del Management Studio les abre justamente las bases de datos. Le ponen mercado, seleccionan y le dan go, ¿ok? Con esto ya abrieron la base de datos. Ahora, igual le dan ejecutar y ven que antes decía master, ahora dice mercado, ¿no? Si ustedes ponen use master go, va a salir master. Pero como ustedes quieren abrir la base de datos mercado, no la base de datos master, entonces tienen que ubicar aquí master. Lo pueden hacer por acá, pueden de frente apretar mercado, pero yo les recomiendo que utilicen el use mercado. Y ya se cambió a mercado. Ya están ahorita en la base de datos mercado. Ahora lo que vamos a hacer es modificar, ¿no? Por ejemplo, modificar base de datos, ¿no? Y estas bases de datos son las que nosotros podemos ir modificando. Entonces, para poder modificar, primero tenemos que ver los grupos de archivos, ¿no? Los que hemos creado hace un ratito. ¿Cómo vemos los grupos de archivos? Hacemos un select, asterisco from, ponemos sys, ¿ok? Y aquí ponemos file groups. File groups, ¿ok? Seleccionamos nosotros esto y nos va a salir aquí abajito los grupos, ¿no? Y acuérdense que creamos tres grupos, ¿no? Creamos el grupo primario, primary, que siempre se crea, el comercial y el personal. Creamos los tres grupos, ¿no? Ahora nosotros podemos agregar un cuarto grupo más y no tenemos que hacer todo esto, chicos. Simplemente hacemos lo siguiente, para crear un grupo más, por ejemplo, llamado contable. Entonces, para agregar un grupo más, ¿ok? Por ejemplo, agregar grupo contable, ¿no? O sea que aquí hay una fila más. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que utilizar alter, database, ¿ok? Ponemos el nombre de la base de datos, que es mercado, ¿sí? Y ponemos add file group, por ejemplo. Add file group. Y ahí ponemos contable, que es el que queremos agregar, y ponemos go, simplemente. Seleccionamos todo esto, volvemos a poner select from file group y van a ver que apareció el cuarto grupo, contable. ¿Ok? Es así como ustedes pueden ir, digamos, ejecutando esto. Ahora, podemos agregar otro grupo, pero digamos que nosotros queremos agregar un grupo que ya existe aquí. ¿Ustedes creen, me dejará o no me dejará? Obviamente no me va a dejar y me va a salir error, porque ya existe un grupo con ese nombre y no se puede repetir. Nosotros podemos, ahorita les voy a pasar un código que ustedes también lo pueden utilizar. Lo que va a hacer es verificar antes de agregar el grupo si es que existe o no. ¿Cómo hacemos eso? Lo que primero que tenemos que hacer aquí es poner, por ejemplo, ¿no? Vamos a agregar, digamos, el grupo reportes, ¿no? Verificando que exista, o que no exista antes, ¿no? Que no exista. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos if not, por ejemplo, exist, if not exist, y justamente aquí abajito vamos a poder hacer esa condición, ¿no? Ponemos, por ejemplo, select, ¿no? Name from sys.filegroups, ¿no? Estamos como que seleccionando, perdón,
estamos seleccionando el campo name de la tabla files group, ¿ok? Entonces, lo recomendable no es que pongan asterisco, ¿ok? Esto no, chicos. Ustedes tienen que aprender a poner el nombre del campo, porque si ustedes ponen asterisco, igual va a funcionar. El tema es que se va a traer el asterisco y como que se trae todas las columnas de la tabla, consulta todas las columnas de la tabla, y ustedes no quieren eso, ustedes solamente quieren traerse una columna, que en este caso es name. Miren, porque si yo pongo select asterisco y selecciono toda esta parte, ¿no? Estos son, digamos, todos los campos de la tabla file group. Yo solamente quiero el name porque quiero verificar si existe o no ese grupo. Entonces pongo name, pongo from files group, ¿ok? Y aquí donde pongo where, por ejemplo, para poder saber dónde, name es igual a reportes, ¿no? Para poder verificar que existe reportes o no. Y simplemente lo que aquí podemos hacer, con eso ya verificamos si existe o no. Ahora lo que vamos a hacer es justamente agregarlo, ¿no? Si es que no existiera. Begin, ponemos alter database, por ejemplo, mercado, ¿no? Add, por ejemplo aquí, file group, reportes, ¿no? Reportes, y aquí ponemos simplemente en y go. Con esto, chicos, vamos a agregar otro grupo llamado reportes, verificando que no exista antes, ¿no? Por ejemplo, ejecutamos, ya se ejecutó, volvemos a seleccionar este de aquí, select from file groups, y apareció reportes, pero ya verificamos con esta línea de que primero vea que existe, ¿no? Si es que no, nos va a salir error. Y está bien, pero al menos con eso ya verificamos justamente de que reportes no existe dentro de esta parte. ¿Ok? Entonces, es así, chicos, como ustedes pueden de alguna forma ir creando sus bases de datos, como les he comentado aquí. Pueden crear una base de datos, acá pueden borrarla. Acá, para poder cambiar cosas de la base de datos tienen que comenzar a usarla. Y es el Use Mercado Go. Y bueno, podrían agregando algunos grupos y haciendo diferentes modificaciones. El tiempo nos ha quedado corto, muchachos, pero al menos lo que quería o la intención era de que ustedes, si es que no tienen el SQL Server, se lo instalen, lo usen, comiencen a crear sus bases de datos y así poder, ¿no? Digamos, tener bases de datos bien compuestas, creadas correctamente de esta forma, y bueno, puedan ir haciendo algunos cambios, ¿no? Entonces, ya en el transcurso del programa, vamos a ir revisando esto más a detalle, vamos a ver cómo podemos crear esquemas, cómo podemos crear tablas, vistas, ¿no? Que son otro tipo de tablas, digamos. Entonces, bueno, los diferentes queries que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta, María, pero por mi lado creo que podríamos tener esto. No sé si estás por ahí. Sí, listo, estimados. Entonces, vamos a dar solo unos 2 minutos a ver si es que hay alguna consulta. Si no, ya daríamos por finalizada la sesión. Listo. Igual, chicos, como les comentaba, mientras vamos viendo si hay alguna duda, si no entiendo que todo ha quedado claro, ya el detalle lo vamos a ver en el transcurso de la semana, ¿no? Esa es la idea, que ustedes salgan aquí aprendiendo justamente con eso. Creo que Berenice ahí comentó algo, María. Creo que entiendo, tiene que llenar el registro, ¿no? Claro, en este caso, no sé si Berenice se refiere a las clases como sesiones, ya como edición. No sé, profesor, si podría proyectar donde figuran los datos del asesor comercial. A ver. Eso está, María, exactamente en la foto que proyecté al principio. La del final. Perdón. A ver, sí, Sí, acá la tengo. ajá. Mientras Ahí- el docente entonces va buscando justamente esa imagen, voy a volver a compartir el enlace de la asistencia, ¿sí? Para si por ahí alguno le ha faltado. A ver, me dan un segundito, por favor. Ujú. Entonces, igualmente pueden ver en pantalla, ¿no? Igual voy a compartir aquí para todos.
Listo, entonces ahí tienen el registro de asistencia. Bueno, solamente recordarles que como pueden visualizar el próximo inicio que tenemos, ¿no? En este caso viene a ser el 2 de junio, con la frecuencia de martes y jueves de 7 a 10 de la noche, ¿no? En este caso vemos el nombre del asesor que le corresponde, que viene a ser Rodolfo Linares. Entonces, cualquier consulta sobre... Tenemos promociones también, entonces a nuestro asesor, con él se pueden contactar y él les va a dar la información completa, ¿sí? Entonces, con ello, estimados, estaríamos dando por finalizada esta sesión. Más bien, muchísimas gracias por su asistencia y bueno, que tengan buenas noches. Hasta luego, muchachos. Nos vemos en el curso. Cuídense. Chau, chau.